Voy a leer un texto bíblico en esta mañana y lo voy a tomar del Evangelio según San Marcos, el capítulo número 1, verso 40. Capítulo número 1, verso 40 dice: vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla y le dijo: si quieres puedes limpiarlo. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y venían a él de de todas partes, de todas partes. Bueno, mis hermanos, en esta mañana quiero que meditemos en este texto bíblico, que uno va leyendo la Biblia y va encontrando cosas que van fortaleciendo la vida espiritual, y ese fortalecimiento de la vida espiritual se va dando desde el enfoque y desde la interpretación que uno le va dando a la palabra, cuya interpretación desde luego que va coordinada con la guía o con el respaldo, digamos así, de lo que es el Espíritu Santo, que entre otras cosas es una de las razones para la cual vino el Espíritu Santo, y es para guiarnos a toda verdad. Mire de que todos los que profesan una religión tienen la Biblia, pero si usted se da cuenta, varía la forma de creer, la forma de interpretar, y uno dice entonces, ¿por qué? Bueno, una de las razones es que la Biblia no solamente se debe leer, sino que lo más importante de la Biblia es la interpretación correcta. Pero para esa interpretación correcta se necesita un ingrediente, y ese ingrediente lo pone el Espíritu Santo. Por eso es importante creer sobre el bautismo, la llenura, el sello del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Jesús mismo lo dijo, que cuando Él viniera nos guiaría a toda la verdad. Entonces, cuando uno mira las Escrituras, hay cosas que uno las encuentra explícitamente en la Biblia, y me llama la atención lo que sucedió con este leproso. La mayoría de los que leemos este texto enfocamos el milagro, y parece que ha sido una de la necesidad, pero más que una necesidad, del deseo del ser humano, y es que llegar a Dios para que le haga un favor, para que le haga un milagro. Y eso ha sido aún desde los tiempos de Jesús. Mayormente en el tiempo que vivimos, uno encuentra que la gente, la mayoría, se acerca a Jesús esperando de Jesús un favor, esperando de Jesús un milagro. Y aunque esa no es la razón principal por la cual se predica el evangelio, y qué bueno que nosotros como cristianos, hermano, lo tengamos bien claro,
que la razón principal por la que se predica el evangelio es la salvación de las almas, no los milagros, no los favores que están incluidos, ¿no? Pero si usted se da cuenta, hay gente que solo se acerca y pretende de buscar a Dios o de tener un espacio para Dios, esperando siempre en que Dios le haga un milagro, le haga un favor. Pero rara vez miramos nuestra condición frente a Dios y rara vez ponemos nuestra mirada en lo que debe, en lo primordial o en lo más relevante, que es nuestra salvación. Lo hemos dicho y hay que reiterarlo otra vez, y es que un favor que Jesús me haga por su misericordia, porque parece que hay que explicar mucho sobre lo que es la misericordia y la gracia, y el hombre que no le ha entregado su vida a Dios, la mujer que no se ha decidido a poner a Jesús como su Señor, todo lo que puede recibir de Jesús lo recibe por su misericordia. Pero los que hemos recibido el Señor, los que le hemos entregado nuestra vida a Dios, ya no vivimos por misericordia, hermano. Nosotros hemos entrado a esa dispensación y a eso que en la Biblia se le conoce como gracia. Y dice la Biblia que por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, pues es un don, o sea, un regalo de Dios. Pero para que el hombre se salve, tiene que entrar en la gracia, en la misericordia. Dios en su misericordia. Digamos que la misericordia es lo que está, es lo de Dios para toda la raza humana, cristiano y no cristiano. Porque mire que dice la Biblia que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y dice que Dios hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Eso es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no tiene ningún, digamos, requisito, ninguna condición. O sea, Dios bendice a una persona, llámese una bendición material o física, un milagro, por ser creador, porque la Biblia dice que Dios tiene cuidado de su creación. Pero cuando hablamos de la salvación, ya es algo muy diferente. Y entonces la salvación viene por el lado de la gracia. Así dice la Biblia, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero mire que la gracia está condicionada. Y dice reglón seguido, dice, enseñándonos. Esa enseñanza no viene por la vía de la misericordia. Esa enseñanza viene por la vía de la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Gloria al Señor. Pero nosotros que ya hemos creído y que hemos entrado a disfrutar de la gracia de Dios, somos los llamados a hacer estas aclaraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la gente se acerca a Dios y Dios en su misericordia les hace un favor. Pero eso no quiere decir que ya Dios esté comprometido en salvar a esa persona. Mire que el ejemplo que tenemos, no leí este texto para poner el énfasis en el milagro. Un leproso se le acerca al Señor y le dice, si quiere puedes limpiarme. El Señor le dijo, quiero, o sea, que si me manifesté en carne es porque quiero ayudar al hombre, yo no vine a otra cosa. Y le dijo, sé limpio. Y una vez el Señor dijo la palabra, aquel leproso fue limpio. Pero mire,
lo que viene después del milagro, del favor. O sea, a mí me da a entender que este hombre solo se acercó a Jesús por el milagro, porque después del milagro Jesús le hace una advertencia, o mejor, le da una orden, le da un mandato, y dice que le encargó rigurosamente que no se lo dijera a nadie, y le dio una orden, le dijo: ve y muéstrate al sacerdote y cumple con lo que estableció Moisés en el rito de la purificación. Pero usted encuentra que este hombre hizo como Jesús, hizo lo contrario a lo que Jesús le dijo que hiciera. Entonces, mire, está un favor, ya hay un milagro hecho, pero mire la diferencia que es acercarse a Jesús por un favor y la diferencia que existe cuando uno se acerca a Jesús y lo reconoce como Señor. Cuando uno se acerca a Jesús y le entrega su vida, porque entregarle la vida al Señor, a Jesús, eso equivale a reconocerlo como Señor. Y si lo reconozco como Señor, entonces me someto a lo que Él dice y vivo no como yo creo, como yo pienso, sino como Él lo ha estipulado en la palabra, como Él manda. Pero aquel hombre, ¿qué hizo, hermano? Se fue y regó por toda la región. No dice la Biblia, pero me imagino que no, ni siquiera fue a presentar lo de la purificación, lo que tenía que hacer, sino que se fue y hizo contrario a lo que Jesús le había dicho. Oiga, eso trajo una consecuencia y usted encuentra que ya Jesús no podía andar abiertamente, sino que ahora se quedaba en los lugares desiertos, porque esto produjo en medio, porque como eh, el hombre lo mueve, es lo que ve. Pero hermano, qué bendición que la Biblia dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, no necesitamos que Jesús haga un milagro, porque hay gente esperando que Jesús haga cosas extraordinarias. Mire que Jesús reprendió a aquellos y le dijeron: ¿qué señales haces tú para que nosotros te creamos? Y Jesús le reprendió eso, porque es que Jesús no le necesita probar nada a nadie para que crean que Él es el Señor. Amén. Yo creo que los hermanos en esta mañana estamos seguros que Jesús es el Señor y no necesitamos que Él nos los pruebe con un milagro, que haga señales, que haga como esperaban aquellos. No, hemos creído que Él es el Señor y como Señor Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Y lo más lindo de la vida no es, hablo de la vida cristiana, es recibir el milagro. Lo más lindo de la vida es saber que Jesús está allí. Amén. Porque muchos reciben el milagro y se quedan con el milagro solamente. Pero usted, hermano mío, que hemos también recibido el milagro, no solamente nos quedamos con el milagro, sino con aquel que hizo el milagro. Y es más grande el que hace el milagro que el milagro. Es más grande el que salva. Los judíos en una forma religiosa se habían llenado y a veces hasta de ego, y para ello el templo era algo extraordinario. Desde luego, porque en el templo que había construido Salomón, que luego fue reconstruido por Zorobabel, en ese templo se manifestaba la gloria de Dios. Pero mire que estaban mal enfocados, porque se manifestó en carne la gloria y ahora le daban más importancia al templo que al dueño del templo. Y entonces Jesús llegó y dijo: uno mayor que el templo está en este lugar. Qué bueno es tener un buen enfoque de la vida. Qué bueno, hermano, que
me están aquí escuchando, aquí hay servidores. Qué bueno que amemos más al dueño del servicio que al servicio. Amén. Lo vuelvo a repetir. Qué bueno es que amemos más al dueño del servicio que al servicio. Porque el servicio cualquiera lo puede hacer. Pero amar a quien se lo hace o a quien se le hace el servicio parece que no es de todos. De modo de que, ¿cuántas personas hay así en este tiempo? Ojalá que usted no sea una de esas. Mire que Jesús dice, me llaman Señor y no me obedecen. Me llaman su Dios y ¿dónde está mi honra? Al pueblo de Israel le dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. No solamente es decir, Señor, Señor, Jesús le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que es tiempo de despertar, mis amigos, porque creo que hay amigos aquí. Hermano, es tiempo de darle un buen enfoque a la vida cristiana. Y Dios, más que un milagro, le digo a los amigos, te quiere dar la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel como solo recibió un milagro, porque por eso fue que se acercó Jesús, no tuvo la capacidad para, después del milagro, seguir direccionando su vida en base de lo que Jesús le dijo y se convirtió en un desobediente. Gloria al Señor, porque lo que nos lleva a que nosotros podamos obedecer al Señor es precisamente convirtiéndonos en sus siervos, en reconocer su autoridad, en reconocer su poder, en reconocer su soberanía. Gloria al Señor. Y creo que los hermanos han vivido la experiencia, la hemos vivido, que a veces obedecemos al Señor en cosas que a veces que no nos parecen, que no coinciden con nuestros pensamientos, pero Él es soberano. Y después que lo hacemos, nos damos cuenta y decimos, oye, el Señor tenía la razón. Él siempre va a tener la razón, porque no solamente es Señor, no solamente es soberano, Él es omnisciente. Este Señor no es como los otros señores que hay en la tierra, que se enseñorean de su súbdito o de sus empleados. Este Señor es un Señor que todo lo sabe. Y cuando Él manda algo, es porque sabe que ese algo va a redundar en bendición para nuestras vidas. No tengas a Jesús como Él hace mandado, porque ese es un irrespeto. Solo me acerco a Él para decirle, hazme esto, hazme lo otro. Aquel hombre no se acercó a Jesús así. Aquel hombre le dijo, Señor, mi criado está enfermo y he venido aquí porque sé que tú lo puedes sanar. Jesús le dijo, vamos, vamos, voy a ponerlo en términos castizos, vamos, que yo lo voy a sanar. Y aquel hombre dijo, no, 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 Señor, yo no soy digno que tú poses bajo mi techo. Así es que se tiene que llegar a Jesús, mirándolo como el santo, mirándolo tan grande, tan sublime, y yo tan pequeño y tan defectuoso. Aquel hombre le dijo, no soy digno que poses bajo mi techo. Yo he creído tanto en ti que tú no tienes que moverte. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Porque, Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo hombres bajo mi autoridad. Y si yo que soy hombre doy órdenes y se cumplen, fue lo que él quiso dar a entender. Porque le digo a aquel ve y va, y al otro soldado le digo ven y viene. ¿Cuánto más tú, Señor, podrás decir? Y hasta las enfermedades, y es verdad, te tienen que obedecer. De esa manera es que se llega al Señor. Pero hermano, de verdad, vamos a reconocer y ya dejemos de vivir de emociones.
y de cosas que son llanas, y vamos ahondando y vamos escalando. El Señor no está para hacernos los mandados. En su misericordia nos hace favores. Yo he recibido más, o sea, más de las cosas que yo he recibido son las que no he pedido que las que he pedido. A veces no sé, las que pido como que poco las recibo, aunque sí. Pero Dios siempre me sorprende porque Él sabe qué necesidad tenemos, aunque no se la digamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a cerrar este matutino diciendo, o esta enseñanza o reflexión, que más que pedirle al Señor, vamos a revisar nuestra actitud frente a Él. ¿No será que no hemos recibido lo que hemos pedido porque no tenemos una actitud como debe ser? Aquel hombre que le dijo, Señor, traje a mi hija a tus discípulos y no a mi hijo, y no han podido echar fuera el demonio. Si tú puedes, ayúdame. El Señor le corrigió y le dijo, no, no es si yo puedo, es si tú crees. A veces creemos que es si el Señor puede o si el Señor quiere. Y le digo, Él puede y quiere, pero vamos a revisar en nuestra actitud. Cuando aquel hombre se dio cuenta que el problema no estaba en Jesús, sino en él, dijo, uy, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, quítame esta incredulidad para yo creer. ¿Cuál es su actitud, amigo, amiga? Hermano que está aquí, ¿cuántas veces ha llegado a Jesús? Pero ¿cómo llega usted a Jesús? Jesús conoce el corazón y sabe qué hay después del milagro. Aquel hombre después del milagro fue desobediente. No hizo como Jesús mandó. Y aunque la Biblia no registra más de él, quedó allí plasmado su desobediencia. Y el Señor, si algo le agrada de nosotros, es que seamos obedientes. Usted ha podido recibir un milagro, pero revise su vida. ¿Está en obediencia a Dios o está en desobediencia? Y es tiempo de decidir. Mis hermanos y amigos, el Señor Jesús les bendiga. Vamos a orar para que el Señor nos ayude más que recibir un milagro a ser obediente a su palabra, a ser obediente a lo que Él ha mandado, a ser obediente a lo que Él ha establecido. Señor Jesús de Nazaret, delante de tu presencia invocamos tu nombre. Oh Jesús, gracias por esta palabra y gracias por este momento en que nos permites, oh Jesús, invocar tu nombre. A ti gracias, Señor, por esta oportunidad. Ahora te ruego por cada hermano y amigo aquí en este matutino, en esta sala. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, a lo que has establecido, porque es mucho mejor vivir en tu voluntad que recibir un milagro o cualquier otro favor. Tú seguirás siendo nuestro Dios, aunque no nos des nada, Señor. Tú eres Dios, aunque no sanes, tú eres Dios. Aunque no hagas el milagro económico, tú eres Dios. Aunque no se den las cosas materiales, tú eres Dios. Y te honramos no por lo que nos das, sino por lo que eres. Por lo que eres, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les guarde a todos. Hermano, puede continuar.